En 1845, 3 hermanas negras nacieron en la esclavitud en una plantación de Mississippi. Eran trilizas idénticas y desde el momento en que llegaron, los amos no pudieron controlarlas. Las niñas nunca lloraban, nunca se doblegaban ante el látigo. En cambio, cantaban y sus voces se extendían por la noche, haciendo temblar las ventanas y llenando cada rincón de la plantación. Entonces, una noche, se desvanecieron, la bodega estaba vacía, los diarios inconclusos, y las únicas palabras que quedaron fueron estas. Salieron juntas, tarareando mientras las llamas las seguían. Algunas historias están destinadas a ser borradas, pero los susurros sobreviven. Esta noche desenterraremos una de ellas, el caso profano de las trilizas de la plantación que los amos no pudieron controlar. Si historias como esta te llegan, suscríbete a Macabra Record y dime en los comentarios de dónde me escuchas. En 1845, en el estado de Mississippi, se desarrolló un caso del que nunca se pretendió volver a hablar. Se susurraba en las esquinas, se grababa en los márgenes, se transmitía en tonos apagados que portaban más miedo que memoria. La historia de 3 hermanas nacidas juntas en la servidumbre que parecían resistir no solo a sus cadenas, sino a los mismos hombres que las poseían. Las llamaban trilizas, aunque ningún libro de contabilidad las nombró. Se decía que se movían como una, respiraban como una y tarareaban un sonido que perturbaba a todos los que lo oían. Y cuando desaparecieron, su ausencia fue tan profunda, tan inexplicable, que los propios amos intentaron borrar la evidencia con fuego y silencio. Pero los fragmentos permanecen, y en esos fragmentos hay una verdad demasiado inquietante para ignorarla. Las trilizas vinieron a este mundo bajo un sudario de trueno. Su madre, ella misma esclavizada, dio a luz en una cabaña de madera estrecha que olía a tierra empapada por la lluvia y a sangre. Para cuando los gritos se habían apagado, 3 hijas yacían, envueltas en harapos, con rostros idénticos brillando con el sudor de la supervivencia. Deberían haber sido celebradas como un milagro, pero los milagros no estaban permitidos en las cadenas. Para los capataces eran una advertencia, para el amo eran una oportunidad, para su madre lo eran todo, y sin embargo se las arrebataron de sus brazos antes de que la sangre se hubiera secado. No fueron llevadas a los campos donde otros niños jugaban y trabajaban, sino a la bodega debajo de la casa de la plantación de Hollow Creek. Se decía que el amo creía que habían nacido para algo más que para el trabajo. Quería saber por qué habían llegado juntas, por qué habían surgido 3 donde la naturaleza debería haber dado una. Y así fueron encerradas, sus vidas reducidas al estudio, sus voces reducidas a notas en el libro de un médico. Pero la bodega no las contuvo. Por la noche, su tarareo se elevaba a través de las tablas del piso, transportado a las habitaciones de aquellos que fingían no oír. El sonido inquietaba a la casa, pero confortaba a los esclavizados que dormían en los cuartos. Algunos afirmaban que las hermanas cantaban un himno de libertad, otros creían que era una advertencia, y a medida que pasaban los años, el sonido se hizo más fuerte hasta que una noche se detuvo. La bodega fue encontrada vacía, los diarios inconclusos, y las últimas palabras que alguien se atrevió a registrar fueron estas. Salieron juntas, tarareando mientras las llamas las seguían. La historia comienza con una mujer cuyo nombre nunca fue escrito, aunque su cuerpo llevaba el peso de innumerables historias. Fue esclavizada, obligada a trabajar hasta que su vientre se hizo demasiado pesado para los campos, y cuando llegó su momento, no le dieron partera, ni consuelo, solo un rincón de una cabaña de madera, y el conocimiento de que el dolor era solo suyo. Fue en ese rincón, en una noche iluminada por la tormenta en la primavera de 1845, que dio a luz no a un niño, sino a 3 hijas, 3 llantos idénticos que partieron el silencio de la plantación de Hollow Creek. Sus brazos las rodearon con urgencia temblorosa, como si supiera que el momento sería fugaz. En susurros le dio nombres que nadie más reconocería: Sarah, Sila, Serenity, nombres como oraciones llevadas en su aliento, presionados en sus oídos antes de que las botas del capataz tronaran en la puerta. Sabía que solo tenía momentos, y en esos momentos vertió en ellas todo lo que no podía dar en libertad: su amor, su protección, su esperanza desesperada. Pero no había milagro en la servidumbre. Los capataces miraron a las 3 niñas con sospecha. Las llamaron antinaturales, malditas, un signo de malas cosechas o peor. El amo
Sin embargo, las miró con un hambre diferente. Los niños idénticos eran raros, sabía, más raros aún entre los esclavizados. Para él no eran hijas, ni hermanas, ni siquiera humanas. Eran especímenes, curiosidades para ser estudiadas, controladas y tal vez incluso vendidas para obtener ganancias, antes de que el sudor de la madre se hubiera secado, antes de que sus brazos pudieran memorizar el peso de sus pequeños cuerpos. Las trilizas fueron tomadas. Sus gritos llenaron la cabaña, pero los gritos no tenían ninguna consecuencia. Fue silenciada con amenazas, silenciada con el látigo, silenciada con el cruel recordatorio de que lo que salía de su cuerpo no le pertenecía. Las niñas, envueltas en tela áspera, fueron llevadas hacia la imponente casa que gobernaba sobre todo. No entraron por las grandes puertas o los pasillos pulidos, fueron llevadas debajo de ella a la bodega, donde los muros de piedra sudaban con la humedad y las sombras nunca se disipaban. Fue allí donde fueron puestas bajo llave, sus vidas marcadas no por canciones de cuna o por la familia, sino por el rasguido de las plumas y la fría mirada de hombres que creían que la ciencia y la propiedad les daban poder sobre todas las cosas. Sin embargo, desde esa bodega, en sus primeras noches juntas, vino un sonido que ningún látigo podría silenciar. 3 voces, suaves y firmes, tarareando al unísono. Los amos se movían inquietos en sus camas. Los esclavizados se detenían en sus oraciones y ya había comenzado una historia que las cadenas por sí solas no podían contener. Desde el principio, de las trilizas de Hollow Creek no se hablaba en tonos ordinarios. Su existencia misma era un susurro llevado en el miedo, la maravilla y la incredulidad. Entre los esclavizados, su nacimiento era visto como una señal, aunque lo que significaba dependía de quién hablaba. Algunos susurraban que las 3 niñas eran un regalo de Dios, nacidas para romper cadenas que ningún hierro podía sostener. Otros creían que estaban marcadas por espíritus más antiguos que cualquier Biblia llevada a la plantación. Su madre, tranquila y vigilante, nunca discutió con ninguna de las 2 visiones, simplemente presionaba sus labios en sus frentes y las llamaba por los nombres que solo ella conocía, negándose a dejar que su humanidad fuera tragada por la superstición. Para los capataces, las hermanas eran algo completamente diferente. Hablaban de maldiciones en la noche, murmuraban de extraños presagios y de la mala suerte del amo. Se decía que cuando las trilizas nacieron, los perros de caza se negaban a cazar, gimiendo en el borde del bosque como si olieran algo antinatural. La cosecha de algodón de ese año se marchitó en el campo, golpeada por la plaga. Hombres con poder y miedo en igual medida miraban a 3 niñas pequeñas y veían solo una sombra sobre sus ganancias. El amo mismo se negó a llamarlo una maldición. Vio en las hermanas no la perdición, sino la oportunidad. Las trilizas idénticas eran raras, les recordaba a los capataces, más raras aún en la servidumbre. En sus ojos, eran una posesión como ninguna otra, una anomalía viviente que podría ganarle reputación, dinero, tal vez incluso, en un lugar en los diarios de hombres respetados, y así llamó a médicos, hombres que llevaban bolsas de cuero y libros de contabilidad manchados de tinta, para ver qué se podía aprender de 3 hijas nacidas de una madre en cadenas. Pero lo que más inquietaba a todos no era su parecido ni su silencio, sino el sonido que hacían juntas. Tarde en la noche, cuando las linternas ardían bajas y el viento se curvaba alrededor de las esquinas de la casa de la plantación, su tarareo se elevaría desde la bodega. No era una melodía enseñada a mano o voz, era algo más antiguo, algo tejido entre ellas tan naturalmente como el aliento. Se deslizaba por debajo de las puertas, a través de las grietas en el piso, hacia el aire de la noche donde tanto el amo como el esclavo podían oírlo. Y cuando lo hacían, incluso los hombres más audaces se ponían inquietos. Los niños se cubrían los oídos. Las madres abrazaban a sus bebés con más fuerza. Los capataces bebían más de lo habitual. El sonido llevaba algo tácito, algo inexplicable, y aunque nadie lo admitiría en voz alta, las trilizas ya no eran simplemente niñas, eran un presagio, y los presagios exigen ser temidos. Debajo de la casa de la plantación de Hollow Creek había una celda en la que pocos se atrevían a entrar voluntariamente. El aire allí siempre era húmedo, llevando el olor a tierra, mojo y putrefacción. Los muros de piedra lloraban con la condensación, manchados con años de abandono. Las ratas corrían por las esquinas, sus garras arañando el silencio, y las linternas emitían poco más que un débil resplandor contra las sombras que parecían espesarse en lugar de desvanecerse. Aquí fue donde llevaron a las trilizas,
no para ser criadas entre los otros niños, no para aprender los ritmos del trabajo en los campos, sino para ser contenidas, estudiadas y escondidas. Su madre suplicó por ellas en susurros, se ofreció a amamantarlas, a cuidarlas, a asumir cargas adicionales si tan solo pudiera estar con sus hijas, pero sus súplicas cayeron en corazones de piedra. El amor ordenó que las mantuvieran abajo, lejos de los demás, lejos de los peligros de la superstición que se extendía por los cuartos. Allí, dijo, serían observadas adecuadamente, sus vidas convertidas en conocimiento que podría ser registrado y controlado. La bodega se convirtió en su mundo. Las trilizas dormían en camas de paja, sus pequeños cuerpos envueltos en mantas harapientas que servían más para mantener la humedad lejos de sus huesos que para brindar consuelo. Su comida venía en cuencos de madera, a menudo fría, entregada sin palabras. Aprendieron a moverse en la sombra, a yugar en silencio, a encontrar las manos de la otra en la oscuridad cuando las linternas se apagaban. Crecieron en aislamiento, pero nunca parecieron tenerle miedo. Aquellos que se vieron obligados a descender a la bodega regresaron con historias extrañas. Un sirviente de la casa confesó que cuando dejaba los cuencos, en la puerta oía el sonido de 3 voces. Detrás de ella no hablaban, no lloraban, sino que tarareaban. El sonido era firme, bajo e inquietante, resonando extrañamente en la piedra hasta que parecía venir de todas partes a la vez. Algunos juraron que hacía vibrar el aire mismo. Incluso los médicos que vinieron a observar a las hermanas no pudieron ignorarlo. Notaron sus apariencias idénticas, la forma en que se movían juntas, cómo sus miradas parecían caer en el mismo punto, como si sus mentes fueran una. Pero lo que más escribieron, con palabras cargadas de inquietud, fue sobre el sonido. No podían describirlo adecuadamente, solo que las inquietaba, que permanecía en sus oídos mucho después de haber subido las escaleras de la bodega. Y así, la bodega, una vez un espacio olvidado debajo de la casa del amo, se convirtió en un lugar en el que nadie deseaba quedarse. El tarareo lo llenaba noche tras noche, hasta que parecía menos una prisión y más un recipiente, uno que contenía no a 3 niños, sino a algo más grande que cualquier cadena podía atar. Al principio el sonido parecía inofensivo, un suave tarareo, como el que una madre podría hacer para calmar a su hijo. Pero las trilizas de Hollow Creek no tenían brazos de madre, ni canción de cuna que seguir. Las notas que llevaban venían de un lugar que nadie podía explicar. 3 niñas pequeñas encerradas en una bodega, produciendo tonos tan perfectamente en armonía que era imposible creer que no se les hubiera enseñado. Era música sin palabras, firme y baja, y una vez que comenzaba, no se detenía. Los esclavizados, que trabajaban en los cuartos, decían que el sonido se deslizaba a través de la tierra misma, colándose por debajo de las tablas del piso y las paredes hasta que los alcanzaba por la noche. Para algunos traía consuelo, como una oración que envolvía su sueño. Para otros, agitaba la inquietud, un recordatorio de que algo en este mundo no estaba como debería. Unos pocos susurraban que las trilizas estaban tocadas por espíritus más antiguos que las cadenas que las ataban, que su canción no estaba destinada a los oídos de los hombres en absoluto. Los amos, sin embargo, sentían algo completamente diferente. Cuando el tarareo llegaba a sus habitaciones, no podían descansar, arañaba los bordes de su sueño, hacía que sus corazones latieran rápido en sus pechos. Enviaban hombres a callar a las niñas, pero no importaba cuán dura fuera la orden, no importaba cuán cruel fuera el castigo, el sonido continuaba. No era fuerte, no era desafiante, pero era inflexible. Eso, más que nada, los inquietaba. Los médicos intentaron racionalizarlo. Escribieron en sus diarios sobre mímica nerviosa, sobre instinto compartido, sobre la peculiar capacidad de los hermanos para influir en el comportamiento del otro. Sin embargo, sus palabras flaquearon a medida que pasaban las noches. Algunos comenzaron a escuchar el tarareo, incluso cuando estaban lejos de la bodega. Otros admitieron en privado que el sonido los seguía en sus sueños, donde se hacía más fuerte, llenando pasillos y corredores que estaban vacíos cuando despertaban. Para los niños esclavizados era diferente. Afirmaban que si escuchabas con atención, el tarareo de las trilizas llevaba algo debajo, no solo sonido, sino significado. Algunos juraban que soñaban con lugares más allá de los campos, ríos que llevaban a la libertad, caras que nunca habían visto,
pero que de alguna manera reconocían. Era como si las hermanas cantaran un mapa, uno demasiado peligroso para decirlo en voz alta. Fuera lo que fuera, el sonido se hizo imposible de ignorar. Acechaba las noches, permanecía en las mañanas y se grababa en cada mente en Hollow Creek. Y aunque nadie lo admitía abiertamente, una verdad se hizo clara. Los amos podían poseer sus cuerpos, pero no podían poseer la canción. Con el tiempo, el amo de Hollow Creek se puso inquieto. Sus capataces murmuraban sobre maldiciones, sus sirvientes susurraban sobre espíritus, y aun así las trilizas prosperaban en las sombras de su bodega. Para él eran más que niños, eran una curiosidad demasiado rara para desperdiciarla, y así mandó llamar a médicos de la ciudad, hombres que se vestían con abrigos negros y llevaban bolsas de cuero llenas de instrumentos que brillaban con acero. Estos hombres se enorgullecían de la ciencia, de la observación, de desvelar los misterios de la naturaleza, como se podría pelar la piel de una fruta. Cuando descendieron a la bodega, sus plumas arañaron furiosamente sus libros de contabilidad. Midieron las cabezas de las niñas con calibradores, compararon la simetría de sus extremidades, notaron la extraña unidad en sus movimientos, les abrieron las bocas, revisaron sus ojos, escucharon sus pequeños corazones latiendo en un ritmo casi perfecto. Uno escribió que era como si las tres compartieran un solo pulso, otro las describió como inquietantemente, idénticas en cuerpo y comportamiento por igual, pero ninguna de sus mediciones podía explicar el sonido. Los médicos llegaron con la arrogancia de la razón, pero en su segunda noche esa arrogancia comenzó a temblar. Escribieron que oían el tarareo en la bodega, cómo subía y bajaba sin un patrón obvio, cómo se hacía más fuerte cuando intentaban separar a las niñas, cómo llenaba el aire como una vibración más que como una voz. Intentaron silenciarlo, ordenando a las trilizas que se detuvieran, incluso amenazándolas. Sin embargo, el tarareo persistía, bajo y firme, como si las hermanas no respondieran a ninguna orden que no fuera la suya. Algunos de los médicos comenzaron a perder el sueño. Confesaron en sus notas privadas que el tarareo los seguía de vuelta a sus alojamientos, resonando en sus oídos mucho después de haber dejado los terrenos de la plantación. Algunos describieron visiones, sueños de agua, de cadenas rompiéndose, de fuego en la oscuridad. No lo compartieron abiertamente, admitirlos era invitar a la burla, pero en sus diarios garabateados apresuradamente entre las líneas de las mediciones, la verdad se filtraba. Al final de su visita, los médicos no tenían respuestas. Sus libros de contabilidad eran gruesos con números, bocetos y palabras que flaqueaban en la incertidumbre. Un diario terminaba a mitad de frase, la tinta arrastrándose por la página como si la mano que sostenía la pluma hubiera sido detenida por algo invisible. Lo que dejaron atrás fue el caos. Sus diarios, una vez tan meticulosos, desaparecieron del estudio del amo. Algunos afirmaron que los quemó en su ira, no queriendo dejar que el mundo exterior viera su fracaso. Otros creyeron que las propias hermanas habían tenido algo que ver, que las páginas no fueron tomadas por el fuego, sino por algo menos explicable. Lo que se sabe es esto: los libros de contabilidad se detuvieron, el rastro de tinta, una vez firme y confiado, terminó en fragmentos y silencio, y con su desaparición, las hermanas se deslizaron aún más en el mito. Sus vidas, sus voces, su resistencia, ya no estaban capturadas en una escritura ordenada, sino que se quedaron para persistir en el aire, susurradas de boca en boca. El registro oficial se cayó, pero el tarareo nunca lo hizo. No todos los que oyeron el sonido lo rechazaron. En los cuartos donde las familias se acurrucaban después de días de trabajo, los niños esclavizados comenzaron a susurrar sobre las hermanas en la bodega. Al principio hablaban de miedo, de cómo el tarareo se deslizaba por debajo de las tablas del piso y se arrastraba a sus sueños, de cómo hacía que la noche pareciera viva, pero con el tiempo el miedo dio paso a la fascinación. Algunos juraban que si cerrabas los ojos, el sonido te llevaría más allá de la plantación, a través del río, a lugares donde ningún capataz podría seguir. Los niños comenzaron a acercarse a escondidas cuando podían, permaneciendo cerca de las pesadas puertas de la bodega mientras fingían ir a buscar agua o barrer los pasillos. Pegaban sus oídos a la madera, escuchando la inquietante armonía del interior, y más de una vez afirmaron que las hermanas parecían saber que estaban allí. El tarareo se hincharía, cambiando de tono, como si reconociera la presencia de pequeños oyentes al otro lado. Algunos dijeron que incluso oyeron palabras escondidas debajo de los tonos,
sílabas demasiado suaves para entender, pero demasiado deliberadas para ser un accidente. Un niño, no mayor de 10 años, contó un sueño que le regresaba noche tras noche. En él estaba de pie en el borde de los campos de algodón, las trilizas frente a él, con sus pequeñas manos entrelazadas. Señalaban hacia la línea de árboles donde el bosque crecía espeso y oscuro. Él las seguía, y en el sueño siempre despertaba justo cuando llegaba a la orilla del río. Se lo confesó a su madre, que lo hizo callar rápidamente, ya que tal conversación era peligrosa. Pero en los cuartos el cuento se extendió, y pronto otros afirmaron haber visto la misma visión. Los adultos advirtieron a sus hijos que no se quedaran cerca de la bodega, que no tentaran al destino, que no se arriesgaran a la ira del amo. Pero los niños siempre se han sentido atraídos por los misterios, y las trilizas eran un misterio que ninguna advertencia podía borrar. Para los jóvenes se convirtieron en figuras a la vez aterradoras y sagradas, hermanas que no tenían cadenas más que las en las que nacieron, hermanas cuyas voces sostenían la forma de algo más grande que el miedo. Para los esclavizados, los susurros de esperanza y rebelión a menudo eran aplastados antes de que pudieran echar raíces, pero el tarareo de las trilizas se extendió como semillas en la oscuridad, brotando en los sueños de aquellos que escuchaban, y aunque los adultos intentaron enterrar tales historias, no pudieron enterrar el sonido mismo. Se desvió, persistió, y se hizo más fuerte con cada noche que pasaba. El amo no podía soportar lo que no podía controlar. El tarareo inquietaba a sus noches, inquietaba a los médicos, inquietaba a los capataces que bebían más fuerte con cada semana que pasaba, y así ordenó el silencio. Las trilizas iban a ser quebradas como otros habían sido quebrados, a través del hambre, a través del dolor, a través del miedo. Él creía que si se les hacía sufrir lo suficiente, la extraña armonía que acejaba la caza se desvanecería en la nada. Al principio vino el hambre. Sus cuencos fueron retenidos por días, su ropa de cama de paja cuitada para que yacieran sobre la piedra desnuda. Pero cuando los sirvientes se escabulleron para verlas, las niñas no lloraban. Sus voces no se debilitaban. En cambio el tarareo continuaba, más suave tal vez, pero firme, como si la ausencia de comida solo fortaleciera el vínculo que las mantenía enteras. Luego vino el látigo, el capataz, que lo bajó, regresó, pálido y tembloroso. Informó que no importaba cómo las golpeara, las niñas no gritaban. Se agarraban de las manos de la otra, y sus voces se hacían más fuertes, entrelazándose en un sonido que hacía que su brazo flaqueara a mitad del golpe. Juró que la luz de la linterna se atenuaba con cada latigazo, parpadeando hasta que la bodega casi era tragada por la oscuridad. Cuando regresó a la superficie, sus manos temblaban demasiado violentamente para sostener su bebida. Los castigos se intensificaron. Se intentó el aislamiento, separando a las hermanas en diferentes esquinas de la bodega, encerrándolas con pesadas cadenas. Pero incluso entonces el tarareo persistía. Venía de 3 direcciones a la vez, cada voz llevando la misma nota hasta que el aire mismo parecía vibrar con su desafío. Aquellos que escuchaban demasiado tiempo afirmaban que sus huesos temblaban con él, como si el sonido se hubiera hundido en la médula. El amo se enfureció. Los capataces se asustaron. ¿De qué servía un látigo si no rompía? ¿De qué servía el hambre si no doblaba la voluntad? En su silencio, en su negativa a gemir, las trilizas habían mostrado una fuerza mayor que la crueldad de cualquier hombre, y aunque eran niñas, encerradas en una bodega sin libertad y sin futuro prometido, ya habían cometido el único acto que ningún cuerpo esclavizado estaba destinado a cometer. Habían resistido, y la resistencia, incluso susurrada en la oscuridad, es más aterradora para un amo que cualquier maldición. El verano de 1846 trajo tormentas que parecían partir los mismos cielos. Las nubes se amontonaban pesadas y negras, los relámpagos tallando cicatrices dentadas en el cielo nocturno. La gente de Hollow Creek había visto tormentas antes, pero estas eran diferentes. Llegaban sin previo aviso, rápidas y violentas, como si fueran conjuradas del aire mismo, y cada vez que el trueno crujía, los que escuchaban de cerca juraban que podían oír el tarareo de las trilizas elevarse para encontrarse con él. Una noche, cuando la tormenta golpeó más fuerte, el sonido se extendió más que nunca. La bodega parecía temblar con él, las piedras temblando como si algo debajo de la tierra quisiera liberarse. Los sirvientes
informaron que las linternas a lo largo de los pasillos parpadeaban al ritmo del tarareo. En los cuartos, las madres callaban a sus hijos, rezando en voz baja. Los capataces apretaban sus rifles, pero sus manos temblaban mientras el coro de voces se entrelazaba con el rugido de la tormenta en el exterior. Y luego vino el relámpago. Un rayo golpeó tan cerca de la casa de la plantación que los mismos cimientos gimieron, las ventanas temblaron, el vidrio se astilló, y por encima de todo, el tarareo de las trilizas se elevó en una armonía que ningún oído humano podría haber organizado. Era como si el trueno y las voces se estuvieran hablando entre sí, haciéndose eco en alguna comunión prohibida. El amo trató de descartarlo como una coincidencia, pero el miedo ya había echado raíces. Ordenó que las puertas de la bodega se aseguraran aún más, que se apostaran guardias incluso durante la tormenta. Sin embargo, los hombres apostados allí confesaron más tarde que no podían permanecer en sus puestos por mucho tiempo. El tarareo, emparejado con el crujido del trueno, se hizo insoportable. Un guardia juró que el sonido se arrastró a su pecho e hizo que su corazón se saliera de ritmo. Otro afirmó que el relámpago iluminó 3 figuras en la ventana de la bodega, aunque no existía ninguna ventana. Después de esa noche, los susurros se extendieron como un reguero de pólvora. Entre los esclavizados, algunos creían que las hermanas no estaban malditas, sino elegidas, atadas a fuerzas más grandes que las cadenas, fuerzas que se movían con las nubes y las tormentas mismas. Otros temían lo que significaba tal poder, ya que el poder que inquietaba a los amos era peligroso para todos. Los amos, mientras tanto, se volvieron más desesperados. La tormenta no había roto a las hermanas, ni el látigo, ni el hambre. Su tarareo solo se hacía más fuerte, más insistente, como si se alimentara de cada intento de silenciarlo. Y ahora, con los cielos respondiendo con fuego y trueno, incluso aquellos que antes se habían burlado comenzaron a preguntarse si Hollow Creek albergaba no a 3 niños, sino a 3 presagios nacidos de la ira misma. Mientras las tormentas rugían afuera y el tarareo sacudía las paredes adentro, había un alma que llevaba el silencio más pesado de todos, su madre. Su cuerpo las había dado a luz, sus manos las habían sostenido solo por momentos, y luego se habían ido, robadas a la bodega de Hollow Creek. Cada día pasaba por la gran casa, su pecho se apretaba mientras imaginaba a sus hijas debajo de ella, solas en la humedad, y sin embargo era impotente, sus súplicas desestimadas, sus lágrimas ignoradas, su voz aplastada bajo el peso de la propiedad. Aún así, encontraba formas de llegar a ellas. Cuando la enviaban a las cocinas, se quedaba cerca de la puerta de la bodega, presionando su palma contra la madera, como si su toque pudiera filtrarse. En las raras noches en las que se le permitía limpiar adentro, dejaba atrás migajas de pan de maíz, trozos de tela, una oración susurrada en el aire que esperaba que pudieran oír. Las trilizas nunca respondieron con palabras, pero más de una vez, cuando su mano descansaba contra la puerta, el tarareo cambiaba, se hacía más profundo, como si supieran que su madre estaba allí. En los cuartos, hablaba poco de ellas. Nombrarlas en voz alta era arriesgarse a un castigo, o peor, invitar a alguien a repetir sus palabras donde los oídos equivocados pudieran oír. En cambio, llevaba sus nombres en su corazón, susurrándolos solo cuando estaba segura de que nadie más podía oír. Sara, Sila, Serenity, cada nombre un hilo, tejido en sus oraciones por la noche, uniéndola a ellas a través de la cruel distancia. Su dolor la talló en algo más pequeño, más silencioso, pero no la borró. Otras madres en servidumbre a menudo enterraban a sus hijos con lágrimas, pero ella vivía cada día con sus hijas, todavía respirando lo suficientemente cerca como para tocarlas, pero imposiblemente lejos. Ese dolor era una herida que nunca se cerraba, sangrando silenciosamente a medida que los meses se convertían en años. Temía lo que los amos querían de ellas, lo que los médicos registraban en sus libros de contabilidad, qué castigos soportaban en la oscuridad, pero en su corazón un extraño parpadeo de esperanza sobrevivía, porque ella también había oído el tarareo, lo había sentido pasar a través de sus huesos, firme e ininterrumpido, y aunque la helaba, aunque la asustaba con lo que podría significar, también le susurraba que sus hijas todavía estaban juntas, todavía intactas, todavía suyas. El sonido ya no era solo una canción de cuna en la oscuridad. Para 1847, los que vivían en Hollow Creek comenzaron a hablar de él como una fuerza,
un himno que se tejía a través del aire, negándose a ser silenciado. Lo que una vez fue suave y casi calmante ahora llevaba un borde más afilado. Inquietaba a los amos más con cada noche que pasaba, incluso mientras atraía a los esclavizados más cerca, uniéndolos en susurros y sueños que no se atrevían a decir en voz alta. El tarareo de las trilizas se había hecho más fuerte, en capas con tonos que parecían imposibles para voces tan pequeñas. Cuando respiraban juntas, el sonido se envolvía alrededor de sí mismo, subiendo y bajando como las olas. A veces se construía tan firmemente que los oyentes juraban que presionaba contra las paredes, doblando las puertas de la bodega. Otras veces se sumergía en un silencio cercano, tan bajo que se sentía en el pecho en lugar de oírse. Siempre regresaba ininterrumpido, un recordatorio de que ningún castigo había silenciado su canción. Para los amos se convirtió en un tormento. Su sueño se hizo superficial, atormentado por esa vibración implacable en la noche. Murmuraban sobre brujería, sobre maldiciones llevadas en la sangre de los esclavos. Sus libros de contabilidad se llenaban de menos palabras, como si el negocio mismo fuera ahogado por el sonido debajo de sus pisos. Y en ese silencio de tinta, el miedo tiraba, pero en los cuartos algo diferente tomaba forma. Los esclavizados comenzaron a tratar el tarareo como una especie de oración. Decían que vigilaba a los niños que tenían sueños inquietos, que se tejía en el ritmo de las canciones de trabajo y les daba fuerza para soportar. Algunos afirmaban que oían la libertad escondida dentro de las notas, un mensaje secreto llevado en la armonía, aunque nadie podía decir exactamente lo que significaba. Para aquellos cuyas vidas estaban atadas en cadenas, el sonido se convirtió tanto en consuelo como en advertencia, un himno de supervivencia cuando no quedaba nada más. Era más que ruido, era resistencia, una negativa a romperse, una negativa a rendirse, incluso en una bodega destinada a borrarlas, y aunque las hermanas permanecían encerradas, sus voces llegaban más lejos que cualquier cadena, tocando corazones que latían con desesperación y recordándoles que el silencio no era el único destino que les esperaba. Y así el tarareo perduró, llevando a través de noches espesas con calor, a través de tormentas que sacudían las paredes, a través de castigos que no lograban dejar cicatrices. Cada nota era un desafío, y cada desafío era un recordatorio. Las trilizas no se habían rendido, y hasta que lo hicieran, Hollow Creek misma nunca conocería la paz. Los médicos que una vez vinieron con confianza regresaron con manos temblorosas. Sus diarios, una vez llenos de mediciones precisas y afirmaciones audaces, se volvieron indecisos. La tinta cambió de líneas afiladas a trazos apresurados, como si los hombres ya no confiaran en las palabras que escribían. Páginas que comenzaron con diagramas de huesos o notas sobre la simetría de las características, terminaron en frases a medio terminar, la tinta sangrando en el silencio. Una entrada fechada en la primavera de 1847 comenzó con las palabras «Las niñas no», y luego se detuvo por completo, el trazo de la pluma arrastrándose por el margen como si hubiera sido arrancada de la página. Otro diario contenía líneas arañadas tan violentamente que el papel se rasgó. «El sonido no cesa. Me sigue». Un fragmento final encontrado más tarde en un baúl abandonado en el borde de la plantación decía simplemente «Se resisten». El amo se enfureció por su falta de claridad, acusándolos de cobardía, de superstición, de permitir que los susurros de los cuartos envenenaran su juicio, pero incluso él no podía ignorar que los registros estaban cambiando. Donde una vez los médicos habían escrito sobre especímenes y anomalías, ahora usaban palabras como inquietante, antinatural e inexplicable. La ciencia había dado paso al miedo. Luego, sin previo aviso, los médicos dejaron de venir. No se ofreció ninguna explicación, no se enviaron cartas. El amo se enfureció, porque su inversión en conocimiento había sido desperdiciada. Pero en verdad, los hombres habían huido. Algunos decían que se fueron en la noche, llevando solo lo que podían. Otros susurraban que se habían vuelto locos por lo que oían, incapaces de soportar noches llenas de tarareo que se arrastraba a sus propios sueños. Lo que dejaron atrás fue el caos. Sus diarios, una vez tan meticulosos, desaparecieron del estudio del amo. Algunos susurraban que él mismo los había quemado en su ira, temiendo que su contenido pudiera filtrarse más allá de los muros de la plantación. Otros afirmaban que las propias hermanas los habían tomado,
sus voces filtrándose en las páginas y llevándolas lejos a cualquier oscuridad por la que habían caminado. Cualquiera que sea la verdad, ni una sola página sobrevivió. Este silencio deliberado inquietaba más a los esclavizados. Para ellos, la anulación no era nada nuevo, nombres arrancados de los libros de contabilidad, vidas reducidas a líneas de propiedad y ganancias. Pero las trilizas habían sido diferentes. No solo habían existido, habían resistido, y ver incluso su memoria extinguida en papel era una crueldad más aguda que las cadenas. Las madres susurraban sus nombres en secreto, los padres tallaban 3 pequeñas marcas en las puertas de las cabañas, los niños tarareaban suavemente en voz baja cuando pensaban que nadie los oía. Los amos creían que el silencio en la página significaba silencio en el mundo, pero los esclavizados sabían mejor. La tinta podía borrarse, los diarios podían quemarse, los libros de contabilidad podían reescribirse. Sin embargo, la memoria vivía en el aliento y los huesos, y no importaba lo que los registros afirmaran. Todos en Hollow Creek recordaban a las hermanas, y a veces, en las noches más tranquilas, juraban que el silencio mismo parecía tararear. De todos los hombres que trabajaban en Hollow Creek, ninguno era más temido que el capataz llamado Harlon Price. Su látigo había cortado más profundo que cualquier latigazo de tormenta, y su crueldad era hablada en tonos bajos por aquellos que temían sus pasos. Se enorgullecía de romper a los hombres más fuertes y de silenciar a las mujeres más valientes. Para él, la resistencia era debilidad esperando ser aplastada, y así, cuando otros se encogían ante la bodega, fue Harlon quien se ofreció a descender. Juró que silenciaría a las hermanas de una vez por todas. Bajó con su látigo enrollado a su lado y una linterna en el puño. Los que se quedaron en la escalera dijeron que el tarareo se detuvo en el momento en que entró, como si las hermanas lo hubieran estado esperando. El silencio llenó la bodega, espeso y pesado. Luego, lentamente, el sonido regresó, no suave esta vez, no firme, sino que se elevaba de forma afilada y repentina, 3 tonos tan perfectamente trenzados que cortaban el aire como una cuchilla. Los testigos dijeron que Harlon se tambaleó, su linterna se sacudió, la luz bailando a través de los muros de piedra, gritó amenazas, blandió el látigo, exigió su silencio, pero cuanto más gritaba, más fuerte se hacía el tarareo, subiendo con un ritmo que parecía presionar contra su pecho. Sus palabras flaquearon, sus golpes se hicieron más lentos y luego, de manera imposible, soltó el látigo. Cuando salió de la bodega, su rostro estaba pálido como un hueso, sus ojos se movían salvajemente, sus manos temblaban como si estuvieran tomadas por la fiebre. Por primera vez en la memoria, Harlon Price no habló, se sentó afuera en la tierra, meciéndose de un lado a otro con el látigo tirado y olvidado a sus pies. Esa noche, su voz regresó, pero solo en susurros, palabras frenéticas y rotas sobre 3 pares de ojos que brillaban en la oscuridad, sobre voces que se arrastraban dentro de su cráneo. En días, Harlon se desvaneció. Algunos afirmaron que huyó de la plantación, corriendo hacia el bosque y nunca regresó. Otros juraron que fue tomado por las propias hermanas, tragado por las sombras de la bodega. Nunca se cavó una tumba, nunca se encontró un cuerpo. Después de su desaparición, los otros capataces se volvieron cautelosos, negándose a quedarse cerca de la bodega, incluso a la luz del día. Los látigos crujían menos a menudo en los campos. El miedo colgaba más pesado que el calor del verano, extendiéndose como una enfermedad a través de aquellos que una vez se creyeron intocables. Las hermanas no habían levantado una mano, no habían dicho una palabra, y sin embargo habían roto al hombre más cruel de Hollow Creek. Después de que Harlon Price se desvaneció, Hollow Creek cambió. El amo hablaba de ello rara vez, como si el silencio pudiera borrar la vergüenza de perder su brazo de control más fuerte. Los otros capataces, una vez ruidosos con amenazas y risas crueles, se volvieron más tranquilos en sus deberes. Los látigos todavía crujían en los campos, pero no tan a menudo, no con la misma confianza. Era como si el tarareo de las trilizas se hubiera filtrado en cada rincón de la plantación, opacando incluso la crueldad más audaz. Los libros de contabilidad de ese año son extraños de leer, donde una vez cada línea detallaba raciones, castigos, rendimientos de cultivos y ventas.
Las páginas se volvieron escasas. Algunas semanas no tenían entradas en absoluto. La escritura flaqueaba, la tinta manchada y desigual. Es como si el mismo acto de registrar se hubiera convertido en una carga, como si la verdad de Hollow Creek no pudiera ser escrita sin que el tarareo se filtrara. Aquellos que vivían en los cuartos recordaban ese año de manera diferente, recordaban noches de silencio inquieto. El tarareo nunca se desvaneció, pero cambió, se hizo más bajo, se estiró más, hasta que fue menos como una canción y más como el zumbido profundo de algo enterrado en la tierra. Pulsaba debajo de sus pies, una vibración que se deslizaba en sus huesos. Los niños se quejaban de sueños inquietos. Las mujeres hablaban de sentirse vigiladas, aunque no había ojos sobre ellas. Los hombres yacían despiertos, sus oídos forzados por el sonido, que a la vez temían y angelaban. Incluso la casa del amo estaba inquieta. Los sirvientes informaron que las puertas se abrían sin causa. Las velas parpadeaban en las habitaciones donde no soplaba ninguna corriente de aire. Uno afirmó ver el reflejo de 3 pequeñas figuras en un espejo del pasillo. Aunque no había niños detrás de ella, el miedo echó raíces en cada sombra. Sin embargo, nadie se atrevió a confrontar la bodega de nuevo. Era como si Hollow Creek contuviera la respiración, esperando que algo se rompiera. Las trilizas mismas rara vez eran vistas, aunque el sonido de ellas nunca estuvo ausente. Nadie hablaba de ellas abiertamente. Los labios de su madre se apretaban más, sus ojos se vaciaban de dolor. Aún así, ella llevaba sus nombres secretos para ellas, rezando para que el silencio no significara pérdida. Durante un año la plantación pareció suspendida entre 2 mundos, uno que intentaba continuar como siempre lo había hecho, y otro que escuchaba demasiado de cerca las voces que se negaban a ser silenciadas. Y luego, en el verano de 1848, ese frágil silencio se hizo añicos. Comenzó en voz baja como la mayoría de los eventos en Hollow Creek. Un susurro pasó de niño a niño, de madre a hijo. Dijeron que las voces de las trilizas habían cambiado de nuevo, que el tarareo ya no pertenecía solo a la bodega. Ahora llegaba más lejos, tejiéndose a través del aire de la noche, enrollándose en los cuartos como humo. Y una tarde, cuando la luna colgaba baja y pálida, los esclavizados se reunieron sin orden, atraídos como si por una mano invisible. Se agruparon cerca del borde de los campos en la línea donde la tierra labrada daba paso a la oscuridad de los bosques. Nadie los había llamado, nadie se atrevió a hablar en voz alta. Sin embargo, vinieron docenas de ellos, familias abrazando a sus hijos, hombres de pie con los brazos cruzados fuertemente sobre sus pechos. Se quedaron en silencio escuchando, y desde debajo de la tierra, desde el vientre de piedra de la casa del amo, el sonido se elevó. No era una canción de cuna esta vez, no era el suave zumbido de consuelo, era más fuerte, en capas, casi coral, como si cantaran más de 3 voces. Los tonos se envolvieron entre sí, resonando hacia afuera, hasta que el aire parecía pesado con él. Algunos cayeron de rodillas, con lágrimas deslizándose por sus mejillas. Otros se agarraron de las manos del otro, los corazones martillando, los ojos fijos en la casa que se alzaba en la distancia. Los niños juraron que oían palabras escondidas dentro del sonido, nombres y lugares que nunca habían conocido, ríos y caminos que se extendían más allá del horizonte. Las mujeres decían que sentían calor como brazos que las envolvían. Los hombres sentían algo más difícil de nombrar, no exactamente libertad, sino la promesa de ella, afilada y aterradora en su cercanía. En los cuartos, los ancianos susurraban que era una llamada, no para huir a ciegas, no para levantarse en revuelta, sino para recordar que incluso en la servidumbre, las voces no podían ser poseídas. Esa noche, los esclavizados se sintieron menos solos, aunque las cadenas aún ataban sus muñecas y tobillos. Por un breve momento, el tarareo les hizo creer que había más en su sufrimiento que el silencio. Cuando el sonido finalmente se desvaneció, la multitud permaneció, no dispuesta a romper el hechizo. Regresaron a sus cabañas uno por uno, llevando consigo no respuestas, sino algo más pesado, el conocimiento de que habían sido convocados y que las voces de las hermanas no se detendrían hasta que algo cediera. Era una mañana como cualquier otra, espesa con calor, antes de que el sol hubiera salido por completo. Los sirvientes de la casa llevaban sus bandejas como siempre lo hacían, cuencos de gachas frías y agua destinadas a la bodega, pero cuando llegaron a la puerta al pie de las escaleras,
Algo era diferente. El aire se sentía mal. Demasiado quieto, demasiado pesado. Un sirviente susurró que olía a humo, aunque no ardía fuego. Otro juró que oía el eco de voces, desvaneciéndose como si las hermanas acabaran de dejar de tararear. Cuando abrieron la puerta, la bodega yacía en silencio. Las camas de paja estaban intactas, los cuencos de la noche anterior estaban medio llenos, las tazas de agua a rebosar como si nunca se hubieran tocado, las cadenas fijadas a las paredes colgaban vacías, los puños de hierro balanceándose suavemente como si fueran movidos por alguna mano invisible, y de las trilizas no había ninguna señal. El pánico se extendió rápidamente por la casa. El amo bajó por las escaleras él mismo, exigiendo respuestas, sus botas golpeando contra la piedra. Buscó en cada rincón, gritó sus nombres, aunque nunca les había dado ninguno. Los capataces se unieron a él, con antorchas en alto, los ojos salvajes, pero las niñas se habían ido. Ningún túnel conducía hacia afuera, ninguna puerta estaba abierta, ninguna cerradura estaba rota. Simplemente se habían desvanecido. La plantación estalló en caos. Algunos susurraron por qué se salvaron de que las hermanas se habían soltado las cadenas y habían huido al bosque, aunque no se encontraron rastros. Otros juraron que habían visto un resplandor en la bodega la noche anterior, una luz que pulsaba al ritmo de la tormenta en el cielo. Los esclavizados inclinaron la cabeza, algunos llorando de miedo, otros susurrando oraciones de agradecimiento. Para ellos no era el escape lo que importaba, sino el hecho de que los amos ya no podían reclamar la propiedad de las hermanas. El amo se negó a aceptarlo, acusó a los sirvientes de ayudarlas, ordenó latigazos, recorrió los cuartos exigiendo confesiones, pero nadie habló y nadie pudo. No había secretos que contar porque nadie sabía cómo había sucedido. Las niñas habían estado allí una noche y al amanecer se habían ido, y en su ausencia el silencio era insoportable. Por primera vez en años, la bodega no tenía tarareo. Sin embargo, los que estaban cerca juraron que las piedras mismas vibraban débilmente, como si el sonido se hubiera hundido en las paredes. No era el escape lo que más aterraba a los amos, era la posibilidad de que las hermanas no se hubieran ido en absoluto, de que se hubieran convertido en algo que la bodega ya no podía contener. La noche después de que la bodega fue encontrada vacía, Hollow Creek no durmió. El amo se enfureció por los pasillos exigiendo respuestas que nadie podía dar. Los capataces patrullaban los campos con linternas y perros, sus gritos rasgando la oscuridad, aunque nunca se atrapó ningún olor, nunca se encontró ningún rastro. Los esclavizados yacían despiertos en sus cabañas, susurrando oraciones, con miedo de decir la verdad en voz alta. Las hermanas se habían ido, y nadie sabía dónde. Luego, justo antes del amanecer, vino el fuego. Comenzó en las habitaciones inferiores de la casa, aunque nadie se puso de acuerdo en dónde. Algunos afirmaron que comenzó en la bodega misma, un repentino estallido de llamas que subió por las paredes como si la piedra hubiera sido empapada en aceite. Otros juraron que se encendió en el estudio del amo, donde se habían guardado los diarios de los médicos. Donde quiera que comenzara, el fuego se movió rápido, alimentándose de madera que había estado en pie durante décadas. Los sirvientes se apresuraron a buscar agua, los capataces gritaron órdenes, pero el incendio parecía resistir cada esfuerzo. Las llamas saltaban de viga en viga, tragando la parte inferior de la casa en un resplandor que iluminaba el cielo nocturno. Los testigos dijeron que el sonido del tarareo de las trilizas regresó con él, elevándose del crujido de la madera ardiente, transportándose a través del humo, como un coro escondido dentro del fuego mismo. Algunos lo oyeron como luto, otros como triunfo, pero todos los que lo oyeron juraron que estaba allí. Cuando el sol salió, la mitad de la casa era una ruina ennegrecida. El amo se enfureció más que nunca, culpando a todos y a nadie, su furia enmascarando el miedo en sus ojos. Insistió en que el incendio había sido un accidente, una linterna volcada, un descuido de los sirvientes, pero en los cuartos nadie lo creía. Para ellos no fue un accidente, fue el fuego que siguió a las hermanas, el fuego que borró lo que las cadenas y los castigos no pudieron. No se encontraron cuerpos en las cenizas, ningún rastro de las trilizas yacía entre las ruinas, solo vigas carbonizadas, piedra chamuscada y un silencio, más espeso que el humo. El registro oficial
Cuando se escribió más tarde, enumeraba solo daños a la propiedad, pero los susurros llevaban otra verdad. Las niñas no habían sido destruidas, habían sido reclamadas por algo más grande, dejando a Hollow Creek con nada más que fuego para explicar lo inexplicable. Y después de las llamas, el tarareo no regresó. Sin embargo, los que lo habían oído dijeron que el silencio era peor. Cuando las cenizas se enfriaron y la bodega quedó desordenada o vacía, Hollow Creek debería haber quedado solo con silencio. Sin embargo, el silencio no satisfizo. Los susurros comenzaron a extenderse, susurros que daban forma a lo que el fuego había intentado borrar. Algunos decían que las hermanas habían perecido en las llamas, sus cuerpos consumidos sin dejar rastro, pero los que habían estado afuera la noche del incendio juraron lo contrario. Afirmaron que el tarareo se había hecho más fuerte a medida que las llamas se elevaban, no desvaneciéndose, sino subiendo, firme e ininterrumpido. Un peón de campo llamado Jonás insistió en que había visto a 3 pequeñas figuras caminar tranquilamente a través del humo, con las manos entrelazadas, sus caras vueltas hacia los bosques más allá de los campos. No corrían, dijo, su voz en silencio años después. No huían, caminaban como si conocieran el camino. Otros se sumaron al cuento. Una sirvienta de cocina juró que encontró huellas en el rocío de la mañana que conducían desde el borde de la casa hasta la línea de árboles, 3 pares uno al lado del otro, pequeños pero seguros. Un niño que se había subido al tejo del granero para tener una mejor vista afirmó que oyó sus voces mucho después de que el fuego se hubiera apagado, tarareando desde lo profundo del bosque. Cuando intentó seguir, su madre lo apartó, advirtiéndole que nunca volviera a hablar de ello. Los amos descartaron estas historias como tonterías, invenciones de mentes asustadas. Exigieron silencio de los cuartos, prohibiendo hablar de las trilizas bajo la amenaza del látigo, pero incluso ellos no pudieron ocultar la inquietud en sus ojos. Si las hermanas se hubieran quemado, el asunto habría terminado. Pero si hubieran caminado libres, si hubieran pasado más allá de la plantación a la oscuridad, ¿qué fuerza había abierto sus cadenas? ¿Y qué sería de ellas ahora? Entre los esclavizados, los susurros tomaron una forma diferente. Algunos decían que las hermanas habían cruzado el río y se habían desvanecido en suelo libre. Otros afirmaban que no habían dejado este mundo en absoluto, sino que habían pasado a otro, llevadas por su canción. Unos pocos creían que permanecían en el bosque, observando, esperando, su tarareo llevado en el viento, y así la imagen perduró. 3 hermanas negras, de la mano, caminando hacia la oscuridad sin miedo, dejando atrás una caza en ruinas y un silencio que nadie podía explicar, ya fueran de carne o espíritu, vivas o desaparecidas. Habían hecho lo único que ningún amo creía posible. Habían dejado Hollow Creek en sus propios términos. Después del incendio y los susurros de su desaparición, los amos de Hollow Creek hicieron lo que aquellos en el poder siempre hicieron cuando se enfrentaron a algo que no podían explicar. Recurrieron a la tinta, los libros de contabilidad, una vez llenos de las columnas ordenadas de los rendimientos de algodón, listas de raciones y cuentas de nacimientos y muertes, se limpiaron de repente de cualquier cosa que tuviera que ver con las trilizas. Sus nombres, si alguna vez se hubieran escrito, desaparecieron. La entrada de su madre en el libro de la casa solo decía que había dado a luz a un niño fallecido, sin mención de 3, sin mención de voces, sin mención de fuego. Era como si las hermanas nunca hubieran existido. Cuando los comerciantes de fuera visitaban y preguntaban sobre el humo que había marcado la casa, el amo afirmaba que era un incendio en la cocina que se contuvo rápidamente. Si lo presionaban, se volvía hostil, rechazando las preguntas con negaciones agudas. Los capataces se hacían eco de sus mentiras, aunque sus ojos se movían cuando se mencionaba el tema. Para los de afuera, Hollow Creek no había cambiado, pero los que estaban dentro de sus límites sabían mejor, sabían lo que se había visto, sabían lo que se había oído. Los diarios de los médicos también se habían ido. El cofre que una vez los sostuvo estaba vacío, su madera chamuscada como si hubiera sido arrastrado demasiado cerca de las llamas. Algunos susurraban que el amo mismo los había quemado hasta convertirlos en cenizas, temiendo que su contenido pudiera filtrarse más allá de los muros de la plantación. Otros afirmaban que las hermanas los habían tomado, sus voces filtrándose en las páginas y llevándolas lejos a cualquier oscuridad
por la que habían caminado. Cualquiera que sea la verdad, ni una sola página sobrevivió. Este silencio deliberado inquietaba más a los esclavizados. Para ellos, la anulación no era nada nuevo. Nombres arrancados de los libros de contabilidad, vidas reducidas a líneas de propiedad y ganancias. Pero las trilizas habían sido diferentes. No solo habían existido, habían resistido. Y ver incluso su memoria extinguida en papel era una crueldad más aguda que las cadenas. Las madres susurraban sus nombres en secreto. Los padres tallaban 3 pequeñas marcas en las puertas de las cabañas. Los niños tarareaban suavemente en voz baja cuando pensaban que nadie los oía. Los amos creían que el silencio en la página significaba silencio en el mundo. Pero los esclavizados sabían mejor. La tinta podía borrarse, los diarios podían quemarse, los libros de contabilidad podían reescribirse. Sin embargo, la memoria vivía en el aliento y los huesos, y no importaba lo que los registros afirmaran. Todos en Hollow Creek recordaban a las hermanas, y a veces, en las noches más tranquilas, juraban que el silencio mismo parecía tararear. Aunque los libros de contabilidad se callaron y los diarios se convirtieron en cenizas, el sonido de las trilizas no se desvaneció. Vivió en la memoria, llevado de boca en boca, lo suficientemente suave como para escapar a los oídos de los amos, pero lo suficientemente fuerte como para perdurar a través de las generaciones. En los cuartos, las madres mecían a sus bebés con tarareos bajos que se hacían eco de los tonos de las hermanas, fragmentos de melodía cosidos en canciones de cuna. Nunca admitirían de dónde venía el sonido, no en voz alta, pero aquellos que escuchaban de cerca podían oír el ritmo de la bodega de Hollow Creek en cada nota. Los niños lo cantaban cuando yugaban, 3 notas que se elevaban juntas, a veces sin saber por qué. Los ancianos los callaban rápidamente, temerosos del castigo, pero no podían evitar que la melodía se escapara de nuevo. Se convirtió en parte del aire, tejido en la tela de las noches, pesada con trabajo y dolor. Para algunos era consuelo, un recordatorio de que la resistencia había sido real, que 3 niñas jóvenes se habían negado a romperse. Para otros era una advertencia, una prueba de que lo inexplicable todavía persistía, de que el poder podía deslizarse a través de las cadenas como el agua a través de los dedos. A medida que pasaban los años, el sonido se extendió más allá de Hollow Creek. Aquellos vendidos a otras plantaciones lo llevaban consigo, tarareando suavemente en voz baja mientras se inclinaban sobre campos a kilómetros de distancia. Algunos afirmaban que la melodía cambiaba a medida que viajaba, fusionándose con canciones de trabajo, mezclándose con espirituales, hasta que ya no era una sola melodía, sino parte de un coro más grande. Sin embargo, en su corazón, los mismos 3 tonos perduraban, unidos como las manos entrelazadas de las hermanas. Incluso aquellos que habían sido niños durante la época de las trilizas llevaron la memoria a la vejez. Les contaron a sus nietos que en las noches de tormenta, cuando el trueno partía el cielo, todavía lo oían débilmente. Lo describían no como canto, ni siquiera como humano, sino como algo intermedio, un sonido que llenaba el aire sin nunca dejar los labios. Y cuando los jóvenes preguntaban qué significaba, los ancianos solo negaban con la cabeza. Algunas verdades eran demasiado pesadas para que los niños las llevaran. Los amos creían que habían borrado a las trilizas de la historia, pero habían olvidado una cosa: la memoria no vive solo en el papel. La memoria respira, tararea, espera, y mientras las canciones fueran susurradas en la oscuridad, las hermanas no se habían ido. Años después de que la bodega se callara, un fragmento apareció lejos de Hollow Creek. Fue encontrado doblado dentro de un viejo volumen de notas médicas en una botica de Charleston. Sus bordes chamuscados, su tinta borrosa por el agua o el sudor. La escritura a mano pertenecía a uno de los médicos que había visitado la plantación en 1847. La mayoría de las palabras se habían vuelto ilegibles, pero las líneas que quedaban eran suficientes para hacer que los corazones latieran con fuerza para aquellos que se atrevían a leerlas. Los sujetos persisten más allá de toda expectativa. Sus voces no se desvanecen con el tiempo o la distancia. El sonido altera el aire. Temo que me altera a mí. Esto no es un asunto de ciencia. Esto es otra cosa. No mueren. Esa última frase, no mueren, estaba subrayada 2 veces. La tinta tan pesada que casi rasga la página. La carta terminaba abruptamente sin firma, sin fecha. No seguía nada para explicar lo que el médico había querido decir o si alguna vez regresó a Hollow Creek. El trozo de papel
pasó silenciosamente de mano en mano. Algunos lo descartaron como los desvaríos de un hombre roto por la superstición. Otros lo trataron como evidencia, prueba de que las hermanas no se habían desvanecido simplemente, sino que se habían convertido en algo incontenible. Entre los esclavizados, esas palabras fueron contadas de nuevo en susurros. No mueren para las personas cuyas familias fueron destrozadas por el látigo y el bloque de subastas. La posibilidad de sobrevivir más allá de las cadenas, más allá de la carne, llevaba un tipo de esperanza peligrosa. El amo, si alguna vez se enteró de la existencia de la carta, nunca la reconoció. Su silencio era más fuerte que la negación, un silencio que se hizo más pesado a medida que pasaban los años. La bodega permaneció cerrada, incluso después de que el fuego hubiera destripado sus paredes, como si temiera que las hermanas pudieran algún día regresar para reclamarla. Pero los esclavizados recordaban, llevaban las palabras de las cartas en oraciones secretas, las repetían en voz baja cuando las noches se sentían más largas. No mueren. Se convirtió en una promesa, una advertencia y una maldición al mismo tiempo, y así la historia de las Trilizas, una vez casi enterrada por cenizas y silencio, se abrió camino de nuevo a través de un trozo de papel no más ancho que una mano, no lo suficiente para explicar, no lo suficiente para resolver, pero lo suficiente para mantener vivo el miedo, lo suficiente para recordarle a todos que la ausencia de las hermanas no era el final, era solo el comienzo de algo que nadie podía nombrar. Los amos intentaron enterrar a las Trilizas 2 veces, una vez en cadenas y una vez en silencio, pero la verdad de Hollow Creek ya se había escapado de la bodega y una vez suelta no podía ser contenida. La historia de las hermanas pasó de boca en boca, nunca hablada en voz alta, siempre guardada como contrabando, vivía en fragmentos, en detalles a medio recordar, en susurros alrededor de las fogatas, después de largos días en los campos, y como estaba prohibida, se hizo aún más poderosa. Los niños crecieron escuchando que 3 niñas una vez habían caminado a través del fuego, sin miedo. Se les advertía que no repitieran tales cosas donde los capataces pudieran oír, pero las advertencias no podían borrar la maravilla. Cuando las tormentas rodaban por el cielo, los niños se apretaban a sus madres y susurraban que las Trilizas estaban cerca, tarareando junto con el trueno. Entre los ancianos, la historia tenía un peso mayor que la esperanza. Habían visto lo que se le había hecho a aquellos que resistían, cómo la rebelión era recibida con sangre y ruina. Para ellos, las hermanas eran tanto un milagro como un peligro. Hablar de ellas podría dar fuerza, pero también podría traer sospecha, y la sospecha era suficiente para condenar a toda una familia. Y así el cuento se contaba en las sombras, donde solo los oídos de confianza podían oír. Aún así se extendió a otras plantaciones, a viajeros que lo llevaban doblado dentro de sus canciones, a aquellos que susurraban en reuniones de oración que temblaban tanto con fe como con miedo. Algunos lo contaban como una historia de espíritus, que las hermanas habían muerto en el fuego y habían regresado como voces que acechaban Hollow Creek hasta el Yusio. Otros decían que habían huido al norte, llevadas por su propia canción a través de ríos y bosques, a tierras donde las cadenas no podían seguir. Cada recuento cambiaba, pero el núcleo nunca lo hacía. Las hermanas habían nacido, habían resistido, y se habían desvanecido de una manera que ningún amo podía explicar. Solo esa verdad era suficiente para hacer que la historia fuera prohibida, porque en un mundo construido sobre cadenas, la idea de niños que no podían ser rotos, que salieron juntos de la mano, era más peligrosa que cualquier arma. Los amos tenían razón al temerla. Podían destruir diarios, quemar libros de contabilidad, cerrar puertas y silenciar lenguas con el látigo, pero no podían evitar que la memoria tarareara en la oscuridad. La historia prohibida vivía, y cuanto más intentaban borrarla, más fuerte parecía crecer. El tiempo avanzó, y los campos de Hollow Creek cambiaron de manos. La esclavitud terminó. La guerra rasgó el sur, y la vieja casa de la plantación cayó en ruinas. Pero aunque las cadenas se rompieron, la memoria de las Trilizas no se desvaneció. Se aferró al lugar como el humo que nunca se disipó. Y para aquellos que vinieron después, capataces, hijos, amos, descendientes, incluso extraños que más tarde intentaron vivir en la tierra, el miedo persistió. Las historias de esos años están dispersas, pero comparten ecos inquietantes.
Las familias que heredaron la propiedad hablaban de noches de insomnio en habitaciones donde nada se movía. Se quejaban de un tarareo que se elevaba a través de los pisos, débil al principio, luego más fuerte, hasta que las velas temblaban en sus candelabros. Una mujer juró que lo oyó mientras amamantaba a su recién nacido, la baja armonía haciendo que el pequeño pecho de su hijo subiera y bajara al ritmo de ella. Otra confesó, en una carta, que su marido dejó la propiedad por completo, convencido de que las voces lo estaban volviendo loco. Los niños que jugaban en los campos susurraban que veían a 3 figuras al anochecer, pequeñas y distantes, caminando de la mano en la línea de árboles. Cuando corrían más cerca, las figuras se derretían en las sombras, dejando solo el silencio atrás. Un peón de granja afirmó que encontró 3 pares de huellas en el barro, cerca del río, uno al lado del otro, aunque no se había visto a nadie cruzando. Renunció esa misma semana, murmurando que no trabajaría en una tierra donde los muertos todavía caminaban. Incluso en los años en que nadie vivía en Hollow Creek, los viajeros lo evitaban. Decían que el aire se hacía pesado al pasar, que se podía sentir una vibración bajo los pies, como una canción demasiado baja para oír. Algunos se santiguaban, otros apuraban a sus caballos, pero pocos se quedaban por mucho tiempo. La ruina de la casa se mantuvo como una advertencia. Su bodega de piedra ennegrecida, la única parte aún entera. Entre los descendientes de los esclavizados, los susurros tomaron una forma diferente. Para ellos, las trilizas no eran fantasmas a los que temer, sino voces a las que recordar. Sin embargo, incluso ellos admitían que el sonido las inquietaba, porque ya fuera espíritu o memoria, milagro o maldición, las hermanas nunca habían dejado de tararear, y así el miedo perduró. No el tipo que los látigos o las cadenas inspiran, sino algo más antiguo, más pesado. Un recordatorio de que Hollow Creek había dado a luz una historia que se negaba a morir, una historia que hacía que incluso los más valientes se detuvieran cuando la noche se hacía demasiado quieta. Los años convirtieron a las trilizas de Hollow Creek en algo más que un recuerdo. Se convirtieron en un enigma que nadie podía responder. Eran niñas que desafiaron el látigo y se escaparon a la libertad. Eran espíritus quemados en el fuego y atados para siempre a la tierra que intentó poseerlos. O eran algo completamente diferente, una fuerza nacida del dolor y el sufrimiento, dada forma en 3 pequeños cuerpos que no podían ser controlados. Aquellos que buscaban la razón ofrecieron sus teorías. Algunos decían que habían sido sacadas de contrabando por servientes comprensivos, llevadas al norte al amparo de la oscuridad. Otros afirmaban que se ahogaron en el río mientras huían, sus cuerpos tragados por la corriente, dejando solo su leyenda atrás. Unos pocos médicos, reacios a dejar de lado su necesidad de respuestas, sugirieron que habían perecido en la bodega, sus huesos escondidos para proteger el orgullo del amo. Pero ninguna de estas explicaciones explicaba las voces que aún se oían mucho después de que la casa estuviera en ruinas. Los esclavizados y sus descendientes llevaban verdades diferentes. Para ellos, las hermanas eran una señal de resistencia, una prueba de que la resistencia podía vivir incluso en los niños. Su tarareo no era la muerte, sino la supervivencia, un mensaje llevado a través de tormentas, a través del fuego, a través del silencio. En su relato, las trilizas habían caminado hacia el bosque no para desaparecer, sino para convertirse en parte de algo más grande. La tierra misma las había acogido, su canción tejida en los ríos y los árboles, en las tormentas que partían el cielo. Y luego estaban aquellos que creían en algo más oscuro. Susurraban que las hermanas no habían escapado en absoluto, sino que habían cambiado, transformadas por la crueldad infligida sobre ellas. Su canción, decían, no era solo desafío, sino hambre, una llamada que atraía a los vivos hacia la bodega, donde una vez habían sido enjauladas. Quedarse demasiado tiempo en esas ruinas era invitar a la locura, sentir sus voces deslizarse bajo tu piel hasta que nunca fueras el mismo. Nunca apareció ninguna prueba, no se encontró ninguna tumba, no se desenterró ningún cuerpo, no se descubrió ningún libro de contabilidad para resolver el asunto. La verdad se perdió en el fuego, en el silencio, en las mentiras de aquellos que intentaron enterrarla, y tal vez eso fue lo que hizo que la historia perdurara, porque sin un final, las trilizas de Hollow Creek permanecieron inconclusas, y las historias inconclusas nunca dejan de pedir ser contadas. Las trilizas de Hollow Creek no fueron las únicas que se perdieron en el silencio. A lo largo del sur,
Miles de vidas fueron borradas, no por el fuego o la tormenta, sino por la tinta retenida, por los libros de contabilidad que reducían a las personas a propiedad, por las Biblias donde los nombres nunca fueron escritos. Las familias separadas en las subastas no dejaban rastro más que la memoria. Los niños enterrados en tierra sin nombre fueron olvidados por todos excepto por las madres que llevaban su ausencia en sus huesos. Lo que no se registraba era más fácil de negar, y la negación era el arma más verdadera del amo. Eso es lo que hizo que la historia de las Trilizas fuera tan peligrosa. Su existencia se había deslizado a través de las grietas de la anulación, a pesar de que los libros de contabilidad fueron fregados, a pesar de que los diarios de los médicos se desvanecieron, a pesar del silencio que los amos exigieron. Las hermanas perduraron en susurros, se negaron a ser sofocadas por la tinta o la falta de ella. Su tarareo vivía donde ninguna mano podía mancharlo, en el aire, en la memoria, en la médula de aquellos que escuchaban. Por eso, su cuento persiste incluso ahora, porque no es solo su historia, sino la historia de innumerables otros que fueron silenciados antes de que pudieran ser recordados. Cada voz esclavizada, perdida en las cenizas, cada canción cortada por el látigo, cada oración susurrada a la tierra, todas ellas viven a la sombra de la anulación, y en esa sombra las Trilizas brillan más. Son la prueba de que no todo intento de enterrar una vida tiene éxito. Pero la supervivencia en la memoria no es lo mismo que la paz. Su historia no es ordenada, no está completa, es dentada, quemada en los bordes, llena de lagunas que ningún historiador puede llenar. Tal vez por eso acecha, porque lo que falta exige más atención que lo que se conoce. Eran de carne y yeso que caminaron hacia la libertad, espíritus que se tararearon a sí mismos más allá de la muerte, o eran simplemente 3 niñas pequeñas cuyo sufrimiento era demasiado grande para que el papel lo contuviera. No podemos saberlo, y tal vez no estemos destinados a saberlo. Lo que sí sabemos es esto: los amos borraron sus nombres, pero los nombres no son la única manera de ser recordado. Un sonido puede perdurar más que la tinta, una canción puede sobrevivir al silencio, y mientras el tarareo sea recordado en la historia o en el sueño, las hermanas permanecen. Casi 1 siglo y medio ha pasado desde el Medoria incendio, desde que la bodega se cayó, desde que 3 niñas pequeñas fueron vistas por última vez de la mano. Sin embargo, el caso de las Trilizas de Hollow Creek nunca ha sido cerrado. ¿Cómo podría ser? No había cuerpos, ni tumbas, ni nombres en los libros de contabilidad para anclarlas a la historia. Solo quedan fragmentos, una carta chamuscada, un puñado de recuerdos y los susurros de aquellos que juraron que las vieron caminar hacia el bosque mientras las llamas devoraban la casa del amo. Lo que les sucedió después de esa noche sigue siendo la gran pregunta sin respuesta. Si eran de carne, no dejaron rastro en el mundo de los hombres, ni censos, ni registros de matrimonio, ni nacimientos para llevar su linaje. Si eran espíritu, persistieron demasiado vívidamente para ser descartadas como superstición. Su tarareo se escuchó durante años después, inquietando a los amos, consolando a los esclavizados, incrustándose en canciones que se extendían más allá de Hollow Creek. Y si eran algo más, ni carne ni espíritu, sino algo desatado, entonces, tal vez nunca, estuvimos destinados a conocer su final. Los amos lo llamaron profano, una maldición que inquietaba sus ganancias y envenenaba su sueño. Los médicos lo llamaron inexplicable, sus notas fallándoles donde la tinta una vez había sido su arma. Los esclavizados lo llamaron otra cosa, aunque nunca en voz alta, un himno de resistencia, un recordatorio de que incluso en la servidumbre, algo ininterrumpido aún podía existir. Y por eso esta historia perdura, porque es más que un cuento de 3 hermanas. Es el registro de un silencio que fracasó, de una anulación que no se sostuvo, de una historia demasiado irregular para ser olvidada. Las Trilizas de Hollow Creek siguen sin resolverse, amigos. Prohibidas, profanas. Un caso que los amos no pudieron controlar. Una historia que la historia no pudo destruir. Incluso ahora, cuando las ruinas de la plantación yacen escondidas bajo malezas y árboles, aquellos que pasan dicen que el suelo vibra débilmente bajo sus pies, como si algo tarareara debajo de la tierra. Algunos lo descartan como imaginación, otros se dan la vuelta rápidamente.
Pero los pocos que se detienen y escuchan juran que el sonido está ahí, suave y firme, ininterrumpido después de todos estos años. El caso no está cerrado, tal vez nunca pueda estarlo, mucho después de que Hollow Creek se desmoronara en ruinas. Las hermanas permanecieron, no en la carne, no en la tinta, sino en el espacio inquieto entre la memoria y el silencio. Su historia continuó como una herida abierta, una cicatriz que nunca sanó porque nunca se le permitió cerrarse. Para cada madre esclavizada que perdió a su hijo, las trilizas se convirtieron en un recordatorio de que no todas las vidas podían ser robadas tan fácilmente. Para cada descendiente que buscó nombres en los libros de contabilidad y no encontró nada más que líneas en blanco, su tarareo se convirtió en una prueba de que la ausencia no significa olvido. La memoria de las hermanas acecha porque está inconclusa. No sabemos a dónde fueron, si sus pequeños pies las llevaron más allá del río, o si sus voces simplemente se disolvieron en el aire. No sabemos si vivieron lo suficiente como para envejecer, o si se convirtieron en algo que nunca envejeció. Lo que sí sabemos es que su presencia era demasiado grande para las cadenas que intentaron atarlas, y su silencio después fue demasiado pesado para que los amos lo explicaran. Y así la memoria sigue tarareando, tararean historias transmitidas por generaciones, susurradas como secretos, pero sostenidas como oraciones. Tararea en las canciones de cuna cantadas a los niños inquietos, en las tormentas que sacuden el cielo, en las ruinas de la bodega, donde algunos juran que las piedras aún vibran si pegas el oído a ellas. Tararea porque la negativa de las hermanas a romperse se hizo más grande que su desaparición. Por eso, su caso inquieta más de lo que consuela. No es la historia de la libertad ganada ni de la justicia servida. Es la historia de algo inexplicable que se desliza por las grietas de la historia, resistiendo la anulación que se tragó a tantos otros. Es la historia de un acecho que no se desvanece, de un recuerdo que persiste porque debe hacerlo. Algunos dicen que el acecho pertenece a los fantasmas, pero la verdad es más simple. No somos acechados por los muertos, sino por lo inconcluso. A las trilizas de Hollow Creek nunca se le dio un final. Fueron tomadas, resistieron, se desvanecieron, y ahí es donde termina el registro. Pero la memoria no termina tan limpiamente. Da vueltas, vuelve, pregunta una y otra vez, ¿a dónde fueron? ¿Y por qué todavía podemos oírlas? Hasta que esas preguntas sean respondidas, y tal vez nunca lo serán. Las hermanas continuarán tarareando en la oscuridad, un recuerdo demasiado pesado para silenciar, un acecho demasiado poderoso para olvidar. Y así el caso de las trilizas de Hollow Creek permanece como siempre ha sido, profano, inconcluso, inolvidable. 3 hermanas nacidas en cadenas que tararearon a través del hambre, que desafiaron el látigo, que se mantuvieron ininterrumpidas frente a cada intento de silenciarlas. Eran niñas, sin embargo, se convirtieron en algo más grande que las niñas. Se convirtieron en el miedo de los amos, la esperanza de los esclavizados, el misterio de las generaciones. Ningún libro de contabilidad tiene sus nombres, ninguna piedra marca su lugar de descanso, ningún libro de historia registra su destino. Y tal vez por eso perduran, porque la ausencia tiene un peso propio, más pesado que los hechos, más afilado que la verdad. Lo que no sabemos nos exige más que lo que sabemos. Incluso ahora, las ruinas de Hollow Creek se encuentran enterradas bajo malezas y sombras, los muros de piedra de la bodega, ennegrecidos pero aún ininterrumpidos. Los viajeros que pasan a veces se detienen, aunque pocos se atreven a quedarse por mucho tiempo. Dicen que el aire se vuelve espeso cerca de los cimientos, el silencio presionando contra sus oídos. Algunos juran que sienten la más débil vibración bajo sus pies, firme y baja, como una canción que pulsa en la tierra. Escuchan, y por un momento creen que las hermanas todavía están allí, esperando, observando, tarareando. Tal vez sea la memoria, tal vez sea el acecho, tal vez sea la verdad que nadie fue lo suficientemente valiente para escribir. Pero sea lo que sea, ha sobrevivido, y al sobrevivir, las trilizas han superado a los amos que intentaron borrarlas. Su historia no es solo historia, es una advertencia, es una oración, es un himno de resistencia que se extiende a través del tiempo, recordándonos que el silencio no puede contener lo que nunca estuvo destinado a ser silenciado. Si has caminado conmigo a través de esta oscuridad, conoces el peso de las historias prohibidas. Suscríbete a Macabra Record para que no te pierdas las que todavía esperan en la sombra, y dime en los comentarios desde dónde me escuchas esta noche. Cada voz,
Cada lugar se convierte en parte de recordar lo que la historia intentó borrar. Las trilizas de Hollow Creek nunca debieron ser recordadas. Sin embargo, aquí estamos, recordándolas.